Mi nombre es Sarah Jenkins, y a mis 32 años, he construido un imperio tecnológico valorado en 30 millones de pesos desde cero, armado solo con una idea y una inquebrantable determinación. A diferencia de mis pares, nunca obtuve un título universitario. Mi educación provino del trabajo arduo y la visión. Sin embargo, a pesar de haber sido el pilar financiero de mi familia durante años, mi padre aún me veía como una don nadie y me expulsó de sus vidas. Es irónico cómo el éxito, en algunos círculos familiares, no se traduce en respeto. Hoy, contemplo las majestuosas secuoyas desde mi casa en la ladera de una colina en Oregón, finalmente en paz con las decisiones que me trajeron hasta aquí. El camino ha sido arduo, plagado de lágrimas y triunfos, pero cada paso ha valido la pena. Crecí en Boise, Idaho, una ciudad donde los valores tradicionales están profundamente arraigados y la educación se considera el único camino legítimo hacia el éxito. Mi padre, Thomas Jenkins, fue un ingeniero de software que trabajó para la misma empresa durante 25 años. Solía llevar su credencial de ingeniero como una insignia de honor, recordándonos a menudo que la educación era lo único que nadie podía quitarnos. Mi madre, Susan, una enfermera escolar, compartía la reverencia de mi padre por las credenciales académicas. Su mantra era simple: ve a la escuela, obtén buenas calificaciones, asiste a una universidad respetable y asegura una carrera estable. Desde niña, sentí que mi camino sería diferente. Mientras mis padres soñaban con criar a un médico o un abogado, yo estaba ocupada vendiendo diseños de sitios web personalizados a pequeños negocios locales en mi adolescencia. A los 15, ya estaba gestionando una pequeña empresa de diseño gráfico, experimentando con diferentes nichos de mercado y aprendiendo lo que los clientes pagarían por servicios premium. Es lindo por ahora, decía mi madre, pero estos pequeños proyectos no pagarán las cuentas cuando seas mayor. La escuela secundaria trajo consigo más de la misma tensión. Mientras yo vendía soluciones de software a medida a startups y ganaba lo suficiente para comprar mi primer coche en efectivo, mis padres se enfocaban en mi preparación para el SAT y las solicitudes universitarias. Mantuve buenas calificaciones, suficientes para ingresar a la universidad estatal, pero mi corazón no estaba en la academia. Estaba en crear, vender y conectar con los clientes. Solo obtén tu título primero, insistía papá cada vez que compartía una nueva idea de negocio. Luego puedes jugar a ser empresaria si aún quieres. Para complacerlos, me matriculé en la Universidad Estatal como estudiante de informática. La ironía no se me escapaba. Estaba estudiando negocios en las aulas mientras moría de ganas de construir uno en el mundo real. Para ayudar a pagar la matrícula, conseguí un trabajo a tiempo parcial en una empresa local de desarrollo de software. Fue allí donde me golpeó la inspiración. Noté un patrón en las quejas de los clientes sobre la dificultad de encontrar profesionales freelance confiables para proyectos tecnológicos. La idea me golpeó como un tren de mercancías, una plataforma donde empresas y freelances tecnológicos pudieran conectarse de manera eficiente, eliminando las conjeturas de la contratación. El concepto me consumió. Pasé cada momento libre investigando, planificando y construyendo un prototipo básico de sitio web. Mis notas comenzaron a bajar a medida que mi proyecto apasionante demandaba más atención. A la mitad de mi tercer año, tomé la decisión que cambiaría el curso de mi vida. Senté a mis padres en la mesa de la cocina y les dije que iba a abandonar los estudios para dedicarme a mi negocio a tiempo completo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Absolutamente no, dijo finalmente mi padre, con la voz inquietantemente tranquila. Ninguna hija mía va a tirar su educación por una fantasía de Internet. Mi madre empezó a llorar. Sara, por favor, no arruines tu vida. Estás tan cerca de terminar. Pero mi decisión estaba tomada. Al día siguiente, me di de baja de mis clases y usé el reembolso de la matrícula como capital inicial para lo que eventualmente se convertiría en Conectate, mi plataforma de conexión profesional. El resultado fue brutal. Mis padres apenas me hablaron durante semanas. Cuando lo hacían, era para expresar su decepción o para preguntar cuándo entraría en razón. Me mudé de su casa a un pequeño estudio que también funcionaba como mi oficina. El espacio era tan pequeño que tenía que doblar mi futón cada mañana para hacer espacio para mi escritorio. Aquellos primeros días fueron un borrón de jornadas laborales de 18 horas, fideos ramen y determinación. Construí la primera versión del sitio web yo misma,
aprendiendo a programar a través de recursos en línea gratuitos. Convencí a pequeñas empresas locales para que probaran la plataforma a cambio de tarifas reducidas. Cada noche me dormía con el resplandor de mi portátil, exhausta pero eufórica. A los 3 meses, el sitio se activó. La primera conexión llegó 2 días después, luego otra, luego 10 más. Al 6.º mes, estábamos procesando más de 50 proyectos diarios. Y había contratado a mi primera empleada a tiempo parcial, una gestora de proyectos llamada Chloe que creía en la visión tanto como yo. Al cumplir 1 año, invité a mis padres a ver el pequeño espacio de oficina que había alquilado. Pensé que ver la manifestación física de mi sueño podría ayudarles a entender. «Es bonito», ofreció mi madre con vacilación, mirando el modesto espacio. Mi padre asintió rígidamente. «¿Cuánto estás ganando después de gastos?», dijo cuando le mostré los libros. De hecho, éramos rentables, algo raro para startups de nuestra edad. Él simplemente dijo: «Esperemos que dure. No es demasiado tarde para que vuelvas y termines tu carrera». Esa noche lloré hasta quedarme dormida, no de tristeza sino de frustración. Estaba construyendo algo real, algo que ayudaba a las personas a encontrar trabajo y las empresas a crecer, y aún así no era suficiente. Pero sequé mis lágrimas por la mañana y volví al trabajo. Si no podía ganarme su aprobación, al menos me demostraría a mí misma que había tomado la decisión correcta. Poco sabía entonces que el éxito financiero solo ampliaría la brecha entre nosotros, o que la hija que consideraban una decepción algún día sería su salvadora financiera. La transición de startup a empresa real ocurrió tan gradualmente que a veces no me daba cuenta de los hitos hasta que ya habían pasado. Un día trabajaba sola. Al siguiente, tenía 5 empleados apiñados en nuestra pequeña oficina. El aire acondicionado luchaba por mantener el ritmo con el calor corporal y los ordenadores zumbando. El concepto de Conéctate resonó profundamente entre profesionales y empresas cansadas de la incertidumbre de la contratación tradicional. Nuestra plataforma permitía a los usuarios subir sus perfiles y portafolios, y a las empresas encontrar talentos basados en habilidades y experiencia. Lo que nos hacía únicos era nuestro enfoque en las habilidades demostradas, no solo en las credenciales. Nos negamos a usar currículums tradicionales como filtro principal y, en cambio, presentamos a freelancers reales que tenían proyectos exitosos y reseñas positivas. 18 meses después del lanzamiento, nos encontramos con un obstáculo. Nuestro servidor seguía fallando debido al aumento del tráfico y necesitábamos capital para escalar adecuadamente. Después de 67 rechazos de inversores, muchos de los cuales sugirieron que encontrara un cofundador con experiencia, código para un hombre que ha estado en esto antes, finalmente encontré una creyente en Lisa Chen, una inversora de capital de riesgo que había construido y vendido 2 empresas de software. «Has creado algo que desearía que existiera cuando estaba empezando», me dijo después de nuestra presentación. «Y lo has hecho sin quemar montañas de dinero. Eso es raro». Su inversión de 750,000 pesos por una participación del 10% valoró Conéctate en poco más de 7.5 millones de pesos, un número que me pareció surrealista. Celebré mejorando de ramen a comidas de verdad y finalmente pagándome un salario modesto. Con la guía y el capital de Lisa, reconstruimos la plataforma desde cero, añadiendo características que los usuarios habían estado solicitando, verificación de habilidades, herramientas de colaboración de proyectos y una sección de comunidad donde los profesionales compartían consejos. Nuestro equipo se expandió a 30 personas, lo que requirió una mudanza a una oficina adecuada con salas de conferencias y una cocina. La prensa comenzó a tomar nota. Primero aparecieron artículos en revistas de negocios locales, luego blogs de tecnología y finalmente un perfil en Wired destacando a fundadoras que estaban revolucionando la contratación. Cada aparición en los medios trajo una oleada de nuevos usuarios. Al tercer año, habíamos superado el umbral de los $2 millones en ingresos. Me compré un modesto apartamento, nada elegante pero mío, y les envié un cheque a mis padres para ayudar con algunas reparaciones de la casa que habían estado posponiendo. Lo cobraron sin comentarios. En las reuniones familiares, mi padre todavía me presentaba como mi hija que no terminó la universidad. Nunca mi hija que dirige una exitosa empresa tecnológica. Mi madre encontraba formas de dirigir las conversaciones hacia los logros académicos de mis primos, la graduación de mi prima Emily en la Facultad de Derecho,
la residencia médica de David. Estamos tan orgullosos de todos ustedes, decía, sus ojos evitando cuidadosamente los míos. Una vez, en la cena de cumpleaños de mi abuela, una tía preguntó por mi negocio después de ver un artículo en su periódico local. Oh, Sara tuvo suerte con eso de Internet, interrumpió mi padre antes de que pudiera responder. Buen momento, lugar correcto. Como esas personas que compraron acciones de Tesla temprano. Me quedé allí, aturdida en silencio. Años de trabajar hasta que mis ojos ardían, de aprender cada aspecto del desarrollo de software y la gestión empresarial, de construir relaciones con freelances y clientes, reducidos a suerte. Esa noche, pegué una nota en el espejo de mi baño. Tu valor no está determinado por su reconocimiento. Al año 5, Conéctate había crecido a más de 200 empleados. Nos habíamos expandido internacionalmente, con sitios dedicados para los mercados de Canadá, Reino Unido y Australia. Nuestros ingresos alcanzaron los 15 millones de pesos anuales, con márgenes de beneficios saludables que la mayoría de las startups tecnológicas envidiarían. El reconocimiento de la industria llegó a raudales. Fui nombrada en la lista 30 Under 30 de Forbes por innovación en el sector tecnológico. Ganamos un premio Webby a la mejor plataforma de contratación. CNBC me presentó en un especial sobre emprendedores hechos a sí mismos. Enviaba a mis padres enlaces a cada artículo, cada anuncio de premio, cada aparición en televisión. A veces respondían con un breve bonito o felicitaciones. La mayoría de las veces, silencio. En mi reunión de la escuela secundaria, antiguos compañeros de clase se me acercaron con asombro y preguntas sobre el emprendimiento. Mi antiguo profesor de economía me preguntó si podría hablar con sus alumnos sobre el desarrollo de negocios. A los ojos de mi ciudad natal, me había convertido en una especie de historia de éxito. Todo el mundo parecía reconocer lo que había construido. Todos, excepto las 2 personas cuya aprobación más buscaba. Al cumplir 6 años, la valoración de Conéctate había subido a 25 millones de pesos. Nos habíamos mudado a una oficina premium en el centro de Boise, completa con las paredes de ladrillo visto y el plano de planta abierto que una vez me había parecido un sueño imposible. Mi equipo había crecido para incluir mentes brillantes de todo el país, muchos de los cuales se mudaron específicamente para trabajar con nosotros. Me compré una casa, nada extravagante para los estándares de los ricos, pero ciertamente bonita, en una comunidad junto al lago a 30 minutos de mis padres. Pensé que quizás la proximidad física podría acortar la distancia emocional. No lo hizo. Debe ser agradable poder permitirse todo esto sin préstamos estudiantiles, comentó mi padre durante su única visita, señalando mi sala de estar con vistas al agua. El comentario me dolió, pero me había acostumbrado a los pequeños dardos. Lo que no podía haber previsto era lo pronto que pasaría de decepción a salvavidas financiera a los ojos de mis padres, o lo poco que esa transición cambiaría la forma en que me veían. La llamada llegó un martes por la tarde. Estaba en medio de una reunión de estrategia cuando mi asistente articuló tu madre y me tendió el teléfono. Mamá nunca llamaba en horario de trabajo. Papá ha sido despedido, dijo sin preámbulos, con la voz tensa por la ansiedad. Recortes de presupuesto. Después de 25 años, a los 55, mi padre estaba de repente desempleado. La firma de software a la que dedicó su carrera había sido adquirida por una empresa más grande y estaban racionalizando operaciones. Su puesto fue considerado redundante. ¿Qué puedo hacer?, pregunté inmediatamente. El silencio al otro lado lo decía todo. Orgullo luchando contra la necesidad. Estaremos bien, dijo finalmente. Solo pensé que debería saberlo. Pero no estaban bien. En 3 meses sus ahorros habían disminuido. Mi padre luchó por encontrar un nuevo empleo, demasiado experimentado y caro para puestos de nivel inicial, demasiado especializado para movimientos laterales. Mientras tanto, mi madre comenzó a experimentar severos problemas de espalda que eventualmente llevaron a un diagnóstico que requería tratamiento especializado. Su seguro solo lo cubría parcialmente. No esperé a que me lo pidieran. Simplemente actué. Primero pagué el resto de su hipoteca, 20,000 pesos que les liberó 1,800 pesos en gastos mensuales. Cubrí las facturas médicas de mi madre y organicé que viera especialistas no cubiertos por su seguro. Cuando su coche de 15 años se averió, hice que les entregaran una nueva camioneta en su entrada.
No podemos aceptar esto, dijo mi padre rígidamente cuando lo visité. Pueden y lo harán, respondí. Considérenlo una retribución por haberme criado. Él tomó las llaves. Lo que comenzó como asistencia de emergencia evolucionó a un apoyo financiero regular. Establecí una transferencia mensual a su cuenta, suficiente para cubrir servicios públicos, comestibles y primas de seguro. Cuando su cocina necesitó renovación, la pagué. Cuando el techo comenzó a gotear, lo reemplacé. Durante este mismo periodo, mi hermano menor Alex fue aceptado en una costosa universidad privada. Sin discusión, cubrí su matrícula, alojamiento y comida. Para la boda de mi hermana Laura, escribí un cheque que le dio la celebración que nuestros padres ya no podían pagar. El dinero fluía en una dirección, de mi cuenta bancaria a las necesidades de mi familia. Sin embargo, el reconocimiento de lo que esto representaba nunca siguió el mismo camino. El negocio debe ir bien, comentaba mi madre al depositar mis cheques, como si los fondos aparecieran por arte de magia en lugar de por mi continuo trabajo duro. Dios provee, decía mi padre en las cenas familiares, de alguna manera sin darse cuenta de que en esta ecuación, yo era el instrumento de la provisión. En una reunión de vacaciones, lo oí decir a unos parientes, es solo temporal hasta que me recupere. La plataforma de Internet de Sara está bien por ahora. ¿Una plataforma de Internet? Una empresa de 25 millones de pesos con alcance internacional reducida a un pasatiempo. Mi hermana Laura notó mi expresión y me apretó la mano debajo de la mesa. Simplemente no entienden lo que has construido, susurró. Pero yo sí. Es increíble, Sara. Ese pequeño reconocimiento significó más de lo que ella podía saber. A medida que Conéctate seguía creciendo, también lo hacía la dependencia financiera de mi familia hacia mí. Papá finalmente encontró trabajo de consultoría a tiempo parcial, pero pagaba una fracción de su antiguo salario. Los problemas de salud de mamá le impidieron volver a trabajar a tiempo completo. Me convertí en el banco familiar no oficial, la fuente de fondos de emergencia, reparaciones de la casa, pagos de coches y dinero para vacaciones. Sin embargo, en las conversaciones familiares, mi negocio seguía siendo esa cosa de la página web o el proyecto de Sara. Mis padres aceptaban mi dinero mientras, simultáneamente, desestimaban su origen. La disonancia cognitiva era asombrosa. En una cena de domingo, después de que mi padre pasara 20 minutos lamentándose de cómo los jóvenes de hoy no entienden el valor de la educación, finalmente saqué el tema. Papá, ¿te das cuenta de que mi empresa ahora emplea a más de 200 personas, que proyectamos 20 millones de pesos en ingresos este año? Él levantó la vista de su asado, que yo había pagado, y sonrió con condescendencia. Eso es bonito, cariño, pero estos negocios de Internet van y vienen. ¿Qué pasará cuando todo desaparezca? Al menos tu hermano tendrá su título de ingeniería para recurrir. Aparté mi plato. Se me había ido el apetito. He estado dirigiendo este negocio de Internet durante 7 años. No va a desaparecer. No te pongas a la defensiva, interrumpió mi madre. Solo nos preocupa tu futuro. La ironía era casi hilarante. A ellos les preocupaba mi futuro mientras vivían de mi éxito presente. Empecé a darme cuenta de una verdad dolorosa. El apoyo financiero que les brindaba no nos acercaba. Si acaso, estaba creando una dinámica extraña en la que mis logros debían minimizarse para que su cosmovisión, la educación equivale al éxito, pudiera permanecer intacta. Reconocer que mi camino había llevado a un mayor éxito financiero que el suyo requeriría reconsiderar creencias fundamentales que no estaban preparados para cuestionar. Y así mantuvimos esta extraña danza. Yo seguía apoyándolos financieramente mientras ellos seguían tratándome como a una niña afortunada que jugaba a hacer negocios. El arreglo cobró un peaje emocional del que no fui plenamente consciente hasta que todo se derrumbó en Acción de Gracias. El Día de Acción de Gracias siempre había sido una gran producción en la casa Jenkins. Este año no fue diferente. A pesar de que yo estaba pagando el pavó de la herencia, los vinos premium y todos los acompañamientos. Incluso había pagado la reciente renovación del comedor que exhibía la porcelana antigua y el cristal de mi madre. La casa olía a salvia y mantequilla mientras los parientes llegaban. Tías, tíos, primos, mis hermanos y sus parejas. Había llegado temprano para ayudar con los preparativos, ansiosa por un raro día libre de la oficina.
Conéctate estaba en medio de nuestra temporada más concurrida, con el Black Friday y las contrataciones de fin de año acercándose, pero la familia era lo primero. Estaba en la cocina transfiriendo rollos a una cesta cuando escuché la voz de mi padre desde la sala de estar. Le estaba hablando a mi tío David, sin darse cuenta de cómo el sonido se transmitía por el conducto de la calefacción. Claro, la pequeña empresa de Sara está bien ahora, decía, pero tuvo suerte con el momento. No valdría mucho si su negocio fracasara. Sin educación a la que recurrir, ¿sabes? Mis manos se congelaron a mitad de la tarea. La crueldad casual de su evaluación, dicha con tanta naturalidad, me apretó el estómago. Me parece bastante exitosa, replicó el tío David. No ganó un gran premio recientemente. Cualquiera puede ganar premios hoy en día, respondió papá despectivamente. Pero, ¿qué ha logrado realmente? Sin título, sin credenciales reales. Simplemente tuvo suerte con un sitio web. Dejé la canasta antes de que pudiera caerse. Mis manos temblaban ligeramente. 7 años de jornadas de 18 horas. 7 años de resolver problemas, pagar nóminas, crear oportunidades para otros. 7 años de mantener al mismo hombre que estaba desestimando todo lo que había construido. Desde el comedor contiguo, escuché la voz de mi madre uniéndose a la conversación. Nos preocupa la estabilidad futura de Sara. Internet es tan impredecible. No como Emily y Mike, interrumpió, refiriéndose a mi prima que había terminado recientemente la escuela de medicina y a mi primo ingeniero. Oh, estamos muy orgullosos de su logro, asintió mamá cálidamente. Una doctora en la familia. Eso sí que es algo, a diferencia de lo que yo había creado. Me moví mecánicamente a través de los preparativos de la cena. Una extraña insensibilidad se extendía por mí. Cuando finalmente nos sentamos a comer, me encontré observando a mi familia como si fuera desde la distancia. Estas personas que me habían conocido toda mi vida y, sin embargo, de alguna manera no podían verme en absoluto. A mitad de la comida, durante una pausa en la conversación, decidí compartir una noticia que había estado guardando. Tengo un anuncio, dije, dejando el tenedor. Conéctate ganó el Premio Nacional de Innovación Tecnológica la semana pasada y he recibido una oferta de adquisición por 30 millones de pesos. Un momento de silencio atónito siguió. ¿$30 millones? Preguntó finalmente mi hermano Alex, con los ojos muy abiertos. Asentí. Todavía no he decidido si aceptar, pero sí, esa es la oferta. La mesa estalló en preguntas y exclamaciones emocionadas de todos, excepto de mis padres. Mi padre continuó comiendo como si no hubiera mencionado nada más significativo que un cambio de tiempo. Mi madre ofreció una sonrisa forzada que no le llegaba a los ojos. ¿Qué harías con ese tipo de dinero?, preguntó finalmente papá, su tono sugiriendo que yo no podría tener una respuesta sensata. Bueno, para empezar, he estado considerando expandirme a un nuevo segmento de mercado. Comencé. Y quizás cualquiera podría tener esa suerte, me interrumpió, dejando su cuchillo con precisión. ¿Qué harás cuando todo desaparezca? Todavía no tienes educación. La mesa se quedó en silencio. Incluso el tintineo de los cubiertos se detuvo. Thomas, murmuró mi tía Rachel, claramente incómoda. Pero él no había terminado. Es cierto, Emily ha construido algo real con su título de medicina. Eso es un futuro. Este dinero de Internet es solo temporal. Lo miré fijamente. Algo se rompió dentro de mí después de años de cuidadosa contención. ¿Temporal, papá? Llevo 7 años dirigiendo esta empresa. Empleo a más de 200 personas. He cambiado la forma en que las empresas contratan talentos. Solo nos preocupa tu estabilidad, interrumpió mi madre, desempeñando su papel habitual de pacificadora. Tu prima Emily es médico ahora. Eso es para siempre. La comparación fue la gota que colmó el vaso. Emily es brillante y me alegro por ella, dije con cuidado. Pero, ¿por qué no puedes alegrarte por mí también? ¿Por qué lo que he construido no es suficiente? Porque no es real, espetó mi padre. Es solo una tontería de Internet que podría desaparecer mañana. No es real. Sentí una extraña calma apoderarse de mí mientras años de frustración reprimida se cristalizaban en claridad. ¿La hipoteca que pagué para ustedes no es real?
¿Las facturas médicas de mamá que cubrí no son reales? ¿La matrícula de Alex en la universidad no es real? Esta renovación no es real. El rostro de mi padre se puso rojo oscuro. ¿Cómo te atreves a echarnos eso en cara? Nunca pedimos tus limosnas. No eran limosnas, papá. Eran apoyo de una hija que ama a su familia a pesar de nunca sentirse lo suficientemente buena para ellos. Nunca dijimos que no fueras lo suficientemente buena, protestó mi madre débilmente. No tuvieron que decirlo. Lo demostraron cada vez que desestimaron mi negocio como suerte. Cada vez que lo llamaron temporal o cuestionaron su legitimidad. Mi padre se apartó de la mesa, levantándose tan bruscamente que su silla casi se volcó. No voy a permitir que me hablen así en mi propia casa. La casa que yo pagué, dije en voz baja. Su expresión se contorsionó de rabia. Fuera, siseó. Fuera, canalla. Ninguna hija mía me habla así. La palabra canalla resonó en el silencio atónito. Mi madre jadeó, pero no dijo nada en mi defensa. Mis hermanos miraron en shock. Me levanté lentamente, colocando mi servilleta junto a mi plato. Soy una canalla que construyó una empresa de 30 millones de pesos y mantuvo a su familia durante años. Interesante definición. Miré alrededor de la mesa a las caras de mi familia extendida, presenciando esta implosión. Algunos parecían avergonzados, otros incómodos. Nadie habló. Me iré, dije con voz firme a pesar del terremoto que sucedía dentro de mí. Pero seamos claros sobre lo que está pasando aquí. No me están echando por ser irrespetuosa. Me están echando porque finalmente dejé de aceptar su falta de respeto. Salí del comedor, crucé el vestíbulo con sus nuevos suelos de madera que yo había pagado, y salí por la puerta principal. En mi coche, con las manos temblorosas en el volante, finalmente me permití llorar. 7 años buscando la aprobación de personas que eran fundamentalmente incapaces de darla. 7 años demostrando mi valía a aquellos que hacía mucho tiempo habían decidido que mi camino no tenía valor. Mientras me alejaba de mi hogar de la infancia, aún no sabía que este punto de quiebre se convertiría en mi avance. Que a veces los rechazos más dolorosos conducen a las libertades más necesarias. Solo sabía que algo había terminado y que, a pesar del dolor aplastante en mi pecho, finalmente había defendido mi verdad. Pasé esa noche en una habitación de hotel alternando entre lágrimas y una extraña y hueca insensibilidad. Por la mañana, mis ojos estaban hinchados, pero mi mente había logrado una claridad antinatural. Me tomé un día personal, el primero en meses, y me senté junto a la ventana observando la lluvia caer sobre el estacionamiento del hotel. Mi teléfono había explotado con mensajes de mi hermana Laura. Papá se pasó de la raya. ¿Estás bien? De mi hermano Alex. Eso fue una locura. Llámame. Incluso de la tía Rachel. Tu padre nunca debió haberte hablado así. Conspicuamente ausentes estaban los mensajes de mis padres. Alrededor del mediodía, llamé a mi mejor amiga Jessica, quien se había mudado a Portland años antes pero seguía siendo mi ancla emocional. Te llamó canalla, repitió después de que le conté los eventos de la noche anterior. Sara, eso no es solo una falta de respeto, es cruel. Tal vez no debí mencionar el dinero, dije, todavía de alguna manera encontrando formas de culparme a mí misma. Basta, dijo Jessica con firmeza. Dijiste hechos. Él ha estado tomando tu dinero mientras menosprecia tu éxito durante años. Eso no es amor, Sara. Eso es explotación. Sus palabras me golpearon como un golpe físico. ¿Explotación? ¿Me había estado permitiendo ser utilizada? Pero son mis padres, susurré. Se supone que debo ayudarlos. Ayudar, sí. Sometirte a abuso emocional, no. La voz de Jessica se suavizó. Cariño, ¿dejarías que un amigo o empleado fuera tratado de la forma en que tus padres te tratan a ti? La pregunta quedó en el aire. Por supuesto que no. Había construido una cultura empresarial basada en el respeto y el reconocimiento de los logros. Había terminado relaciones con clientes que maltrataban a mi equipo. Sin embargo, había aceptado e incluso habilitado esta dinámica con mi propia familia. En los días siguientes, hice varios intentos de reconciliación. Llamé a la casa de mis padres varias veces, dejando mensajes de voz cuando no contestaban.
Envié un correo electrónico diciendo que estaba abierta a hablar cuando ellos estuvieran listos. Incluso pasé una vez en coche por la casa, perdiendo el valor antes de poder llamar a la puerta. Pasó una semana, luego 2. Su silencio lo decía todo. Mientras tanto, se acercaba la fecha límite de la oferta de adquisición. Los posibles compradores, una plataforma tecnológica más grande que buscaba incorporar nuestra tecnología, necesitaban una respuesta. La cifra de 30 millones de pesos representaba años de trabajo, riesgo y visión. Proporcionaría una seguridad financiera que nunca me había imaginado posible para alguien que había crecido en un hogar de clase media en el Medio Oeste. Programé una reunión con la doctora Evelyn Reed, una terapeuta a la que había empezado a ver ese año para ayudar a manejar el estrés de dirigir una empresa en crecimiento. Ahora, nuestra sesión se centró en algo mucho más personal. Tus padres te han mostrado exactamente quiénes son y qué valoran, dijo la doctora Reed después de escuchar mi historia. La pregunta es, ¿puedes aceptar esa realidad en lugar de seguir esperando a los padres que mereces pero no tienes? ¿Qué hay de la adquisición?, pregunté. Una parte de mí siente que si la acepto, estoy renunciando a demostrarles mi valía. Ella se inclinó hacia adelante. Sara, llevas 7 años intentando demostrar tu valía. ¿En qué momento aceptas que la meta seguirá moviéndose? Esa noche tomé 2 decisiones. Primero, aceptaría la oferta de adquisición. Segundo, aprovecharía esta oportunidad para crear distancia, tanto física como emocional, de la dinámica familiar tóxica que había estado permitiendo. A la mañana siguiente, llamé a Lisa Chen, mi inversora inicial y ahora miembro de la junta. Estoy aceptando la oferta, le dije. Pero tengo una condición. Quiero trasladar la sede a Oregón. ¿Oregón?, preguntó. Eso es un gran cambio de Idaho. Necesito un nuevo comienzo, dije simplemente. Lisa, que se había convertido en una especie de mentora a lo largo de los años, guardó silencio por un momento. Esto se trata de tu familia, ¿verdad? No le había compartido los detalles de Acción de Gracias, pero ella era lo suficientemente perceptiva como para haber notado el patrón a lo largo de los años. Sí, admití. No puedo seguir intentando ganar su aprobación. Eso nunca llegará. Está afectando mi salud mental y, sinceramente, mi liderazgo. No necesitas mi permiso, dijo amablemente. Pero por lo que vale, creo que es la decisión correcta. Tanto la adquisición como la mudanza. Los engranajes se pusieron en marcha. La adquisición se estructuraría como un pago inicial con un periodo de ganancias de 3 años en el que yo seguiría dirigiendo la división. Los compradores estaban de acuerdo con la reubicación en Oregón, ya que ya tenían oficinas en Portland. Durante este periodo de transición, mis hermanos se pusieron en contacto por separado. Laura vino a mi oficina una tarde, con los ojos rojos de llorar. Debí haber dicho algo en Acción de Gracias, dijo. Lo siento mucho, Sara. La abracé fuertemente. No es tu responsabilidad luchar mis batallas. Pero has estado luchando por todos nosotros, replicó. La matrícula, mi boda, las facturas médicas de mamá. Has cargado con esta familia y te tratan como si no fueras nada. El enfoque de Alex fue diferente. Llamó para decirme que papá se había puesto en contacto con él para pedir ayuda con algunos gastos. Le dije que te preguntara a ti, dijo. Dijo que prefería no hacerlo. ¿Qué pasó? ¿Los estás dejando de lado? La pregunta me tomó por sorpresa. En realidad no había tomado esa decisión conscientemente, pero me di cuenta de que había detenido las transferencias automáticas a su cuenta después de Acción de Gracias. Estoy dando un paso atrás, dije con cuidado. No pueden tratarme como si no valiera nada mientras simultáneamente dependen de mi apoyo financiero. Eso es justo, concedió Alex. Pero Sara, realmente necesitan ayuda. La vieja culpa resurgió. ¿Qué tipo de ayuda? Los impuestos a la propiedad están vencidos y mamá necesita algunos tratamientos de seguimiento. Cerré los ojos. El peso familiar se asentaba sobre mis hombros. La parte de mí que todavía anhelaba su aprobación quería resolver el problema de inmediato, ser la buena hija a pesar de todo. Pero las palabras de la doctora Reed resonaron en mi mente. ¿En qué momento aceptas que la meta seguirá moviéndose? Lo pensaré, le dije a Alex. Esa noche,
Tomé una decisión que se sintió a la vez aterradora y liberadora. Ya no permitiría la relación tóxica con el dinero. Redacté un correo electrónico a mis padres, ya que no me contestaban las llamadas, explicando que, aunque los amaba, necesitaba establecer límites saludables. No puedo seguir brindando apoyo financiero a personas que no me respetan ni a lo que he construido, escribí. Cuando estén listos para tener una relación basada en el respeto mutuo, estaré aquí. Hasta entonces, necesito dar un paso atrás por mi propio bienestar. Pulsé enviar antes de perder el valor. Luego me senté en la oscuridad de mi sala de estar, llorando por la relación que había anhelado pero que nunca tuve. 2 días después, el papeleo de adquisición se finalizó. La primera entrega, 16 millones de pesos después de impuestos, fue depositada en mi cuenta. Los 14 millones de pesos restantes llegarían durante el periodo de ganancias si se cumplían los objetivos. Oficialmente era millonaria, varias veces, y nunca me había sentido más sola. Ese fin de semana volé a Oregón para empezar a buscar casa. Mientras el avión se elevaba sobre el cielo gris de invierno de Idaho, sentí algo inesperado bajo la tristeza, un atisbo de esperanza. Quizás al irme, finalmente podría encontrar lo que había estado buscando todo el tiempo. No su aprobación, sino mi propia paz. La propiedad en la ladera de la colina no era la más grande ni la más cara del mercado, pero algo en ella me atrajo de inmediato. 4 dormitorios, una terraza envolvente, ventanas de suelo a techo frente a las secuoyas. No se parecía en nada a las prácticas casas del Medio Oeste en las que había crecido. Era vibrante, abierta y descaradamente hermosa. Es perfecta, le dije a la gente de bienes raíces después del recorrido. Me la quedo. La velocidad de la decisión me sorprendió incluso a mí. Después de años buscando aprobación para cada elección, la libertad de seguir mis instintos se sentía casi vertiginosamente liberadora. Cerré la compra de la casa en enero e inmediatamente contraté a una diseñadora local para ayudar a amueblarla. Se acabaron las paredes beige y los muebles prácticos elegidos por su durabilidad en lugar de por la alegría. Este hogar reflejaría quién me estaba convirtiendo, no quien me habían dicho que debía ser. Colores vivos en las áreas de estar, le indiqué a la diseñadora, María, y quiero que el dormitorio principal se sienta como un santuario. Ella sonrió, pareciendo entender el trasfondo. Empezando de nuevo, completamente, confirmé. Mientras se preparaba la casa, me centré en la transición del negocio. La empresa adquirente había cumplido su palabra de mantener a nuestro equipo intacto, aunque aproximadamente 1/3 optó por no trasladarse a Oregón. Para aquellos que sí se mudaron, organicé generosos paquetes de reubicación y alojamiento temporal. Nuestras nuevas oficinas en Portland eran modernas y luminosas, con vistas a la ciudad y una energía que se sentía alineada con nuestro próximo capítulo. La empresa matriz nos dejó operar de forma independiente, apreciando que nuestra cultura única era parte de lo que hizo que Conectate fuera un éxito. Para marzo, estaba instalada en mi nuevo hogar y encontrando mi ritmo en este entorno desconocido pero acogedor. La luz solar perpetua se sentía metafóricamente apropiada, un brillo literal después de años a la sombra de la desaprobación. Hice esfuerzos conscientes para construir un círculo social. Me uní a un club de senderismo, asistí a eventos de networking empresarial locales e incluso tomé lecciones de carpintería, donde pasé más tiempo lijando que construyendo. La instructora, una mujer relajada llamada Brenda, se convirtió en mi primera amiga local. Necesitas dejar de pensarlo demasiado, me aconsejó durante una sesión particularmente frustrante. Tus manos saben qué hacer si tu mente simplemente se quitara del camino. El comentario me pareció aplicable a más que solo la carpintería. A medida que la primavera florecía en verano, mi nueva vida tomó forma. Establecí una rutina que priorizaba el equilibrio, algo que nunca me había permitido en Idaho. Las mañanas comenzaban con café en la terraza observando la niebla rodar por las montañas. Los días de trabajo eran productivos, pero ya no lo consumían todo. Las noches a menudo implicaban caminatas por senderos o cenas con nuevos amigos. Lancé un programa de mentoría para jóvenes emprendedores sin títulos universitarios, recordando lo aislante que se había sentido forjar ese camino sola. La iniciativa de fundadores poco convencionales emparejaba a dueños de negocios experimentados con talentos prometedores que carecían de credenciales tradicionales pero poseían impulso y visión. La educación se presenta de muchas formas,
Les dije a la primera cohorte en nuestro evento de lanzamiento. Algunas de las lecciones más valiosas no se pueden enseñar en las aulas. El programa me dio un sentido de propósito más allá de las operaciones comerciales diarias. Se sintió curativo crear el sistema de apoyo que deseé haber tenido. La comunicación con mi familia se había vuelto esporádica. Laura llamaba regularmente, genuinamente interesada en mi nueva vida. Alex me contactaba ocasionalmente, generalmente con actualizaciones sobre su carrera de ingeniería, o más torpemente, referencias veladas a las continuas dificultades financieras de nuestros padres. Mantuve mi límite sobre el apoyo financiero, aunque la culpa nunca se disipó por completo. 6 meses después de mi mudanza, sonó el timbre un domingo por la tarde. No esperaba a nadie y me sorprendió encontrar a mi madre en mi porche, luciendo pequeña y fuera de lugar contra el telón de fondo de secuoyas y helechos. «Mamá», dije genuinamente sorprendida. «¿Cómo? ¿Qué haces aquí?» «Tu asistente me dio la dirección cuando llamé a tu oficina», explicó. «¿Puedo pasar?» Me hice a un lado, mi mente a toda velocidad. Ella miró la sala de estar de concepto abierto con sus acentos verdes y toques artísticos, tan diferente de su propia decoración tradicional. «Es muy espacioso», ofreció, lo que, viniendo de Susan Jenkins, constituía un gran elogio para cualquier cosa poco convencional. Hice café y nos sentamos en la terraza con vistas a los árboles. Un incómodo silencio se extendió entre nosotros. Finalmente, ella habló. «Tu padre no sabe que estoy aquí». Lo supuse. Se retorció su anillo de bodas, un hábito nervioso que reconocí de la infancia. «Estamos luchando, Sara. La hipoteca ha subido y mis tratamientos no están cubiertos por el seguro allí». Ese era el verdadero propósito de su visita. No la reconciliación, sino la necesidad financiera. «Ya veo», dije en voz baja. «No estamos pidiendo mucho», continuó, «solo lo que solías enviar antes de Acción de Gracias». Respiré hondo, preparándome contra el familiar tirón de la obligación. «Mamá, no puedo volver a como estaban las cosas. Papá me llamó canalla y me echó de sus vidas. Ninguno de ustedes se ha disculpado o siquiera reconocido lo doloroso que fue eso». Él estaba molesto. «Ya sabes cómo se pone». «Eso no es una excusa para el abuso emocional», dije. El término derivado de la terapia se sentía extraño pero preciso en mi lengua. Ella se encogió. «Esa es una forma muy dura de describir los desacuerdos familiares. ¿No lo crees? ¿Aceptarías que un esposo te hablara como papá me habló a mí? ¿Aconsejarías a un amigo que mantuviera una relación con alguien que los tratara así?» Ella miró hacia los árboles, evitando mi mirada. «Es diferente con la familia». «No debería ser así», repliqué. «Si acaso, la familia debería tratarnos mejor que los extraños, no peor. Somos tus padres. Sara. Necesitamos tu ayuda». La familiar culpa se retorció en mi estómago. Pensé en todos los recursos que ahora tenía, los millones en mi cuenta, el estilo de vida cómodo, la libertad. ¿No compartiría una buena hija esa abundancia? Luego recordé la guía de la doctora. Reed, el apoyo sin respeto no es amor, es explotación. «No puedo ayudarte económicamente mientras nada cambie en nuestra relación», dije con firmeza. «Estoy feliz de ayudarlos a ambos a encontrar recursos de planificación financiera o de conectar a papá con oportunidades de trabajo a través de mi red, pero no enviaré dinero a personas que no me respetan ni a lo que he construido». Su expresión se endureció. «Así que ese es tu ultimátum. O fingimos aprobar tus elecciones o nos dejarás luchar». La caracterización me dolió, pero me mantuve firme. Eso no fue lo que dije. No estoy pidiendo aprobación. Estoy pidiendo respeto básico. Hay una diferencia. Tu padre tenía razón, dijo, levantándose abruptamente. El éxito te ha cambiado. No, mamá. Lo que ha cambiado es que finalmente reconocí mi propio valor, con o sin su validación. Ella recogió su bolso, sus movimientos rígidos de desaprobación. Bueno, supongo que ya sabemos dónde estamos. O nos ayudas económicamente o no eres parte de esta familia. Las palabras golpearon como un golpe físico, pero de alguna manera me mantuve en pie. Ya no soy parte de la familia a sus ojos. Lo he sido desde el momento en que elegí mi propio camino.
Se fue sin decir otra palabra. Observé cómo su coche de alquiler desaparecía por la calle bordeada de árboles. Luego me hundí en los escalones de la terraza, dejando que las lágrimas llegaran. La finalidad del momento no se me escapó. Había viajado más de 1000 millas no para sanar nuestra relación, sino para restablecer el acuerdo financiero que los beneficiaba. Esa noche caminé por un sendero cercano mientras el sol se ponía, pintando el cielo en tonos de naranja y púrpura. El suave murmullo de las hojas de los árboles de alguna manera calmaba los bordes irregulares de mi dolor. Por primera vez, acepté plenamente que quizás nunca tendría la relación parental que tanto anhelaba, y que seguir persiguiéndola me impedía construir la vida que merecía. A veces, los finales más difíciles hacen posibles los comienzos más necesarios. A medida que la oscuridad caía sobre las montañas, hice las paces con mi elección. La familia en la que nací quizás nunca vería mi valor, pero eso no significaba que no pudiera crear una familia elegida que sí lo hiciera. Un año después de mudarme a Oregón, estaba en mi terraza observando una espectacular puesta de sol, con una copa de vino en la mano y una sensación de calma que una vez pensé imposible. El aniversario no había sido planeado como un momento de reflexión. Pero a medida que el sol anaranjado ardiente se derretía detrás de las secuoyas, no pude evitar medir la distancia que había recorrido, no solo geográficamente sino emocionalmente. El dolor agudo del rechazo familiar se había transformado gradualmente en otra cosa, una sabiduría tranquila que llevaba como una piedra lisa en mi bolsillo. De vez en cuando la volteaba para examinarla, pero ya no lo suficientemente afilada como para sacar sangre. El negocio siguió prosperando bajo la nueva estructura de propiedad. Nuestra base de usuarios había crecido un 35% y la tecnología que habíamos sido pioneras se estaba implementando en otras plataformas de la empresa matriz. Había cumplido todos los objetivos de ganancia del primer año, asegurando otra parte del pago de la adquisición, pero los cambios más significativos no eran profesionales ni financieros. Eran internos. Había pasado tantos años buscando validación externa que aprender a confiar en mi propio juicio se sintió como descubrir un nuevo sentido. Las decisiones que antes habrían provocado una ansiosa segunda conjetura ahora llegaban de forma más natural, guiadas por la intuición y la experiencia en lugar del miedo a la desaprobación. Había comenzado a trabajar en una nueva empresa, una plataforma que conectaba a profesionales autodidactas con empresas que buscaban más allá de las credenciales tradicionales en sus prácticas de contratación. El proyecto surgió de mi propia experiencia y del programa de mentoría de fundadores no convencionales, que había crecido para apoyar a más de 70 emprendedores en todo el país. Esta vez el trabajo se sintió diferente. No estaba construyendo para demostrar mi valía o para ganarme el reconocimiento. Estaba creando desde un lugar de propósito y alegría porque el trabajo importaba, no porque necesitara que validara mi existencia. Mi círculo social se había expandido para incluir un grupo diverso de amigos que me conocían como era ahora, no como la eterna decepción en la que me habían encasillado en la narrativa de mi familia. Nos reuníamos para barbacoas en el jardín, días de voluntariado comunitario y relajados brunches dominicales donde las conversaciones fluían naturalmente, sin la carga de décadas de resentimientos no expresados. La terapia siguió siendo una piedra angular de mi viaje de sanación. La doctora Reed me había conectado con un colega en Portland, el Dr. Peterson, quien se especializaba en el distanciamiento familiar y los hijos adultos de padres emocionalmente inmaduros. La parte más difícil para muchas personas, observó el Dr. Peterson durante una sesión, es aceptar que no hicieron nada malo. Que a veces, no importa lo perfecto que intente ser, algunos padres simplemente son incapaces de dar el amor y el reconocimiento que sus hijos merecen. Ese permiso para dejar de culparme por una dinámica que no había creado fue quizás el aspecto más liberador de mi curación. En abril, mi teléfono sonó con una identificación de llamada inesperada. Laura. Hola, extraña, respondí sonriendo. Aunque hablábamos regularmente, rara vez llamaba a mitad de semana. Hice algo que quizás no te guste, comenzó, inusualmente dubitativa. ¿Debo sentarme para esto? Quizás. Estoy en el aeropuerto de Portland. Casi se me cae el teléfono. ¿Estás aquí en Oregón? Sorpresa, ofreció ella débilmente. Puedo conseguir un hotel si no es un buen momento. No te atrevas. Envíame la información de tu terminal. Voy para allá. Una hora después, estábamos sentadas en mi terraza,
la brisa de la tarde revolviendo el cabello de Laura mientras contemplaba la vista. «Es aún más hermoso que tus fotos», dijo. «Puedo ver por qué te encanta aquí». «Ahora es mi hogar», respondí simplemente. «¿Pero qué te trae hasta aquí sin avisar? Está todo bien». Dejó su té helado, su expresión se puso seria. Quería disculparme en persona. ¿Por qué? Por no defenderte en Acción de Gracias y todas las veces anteriores. Por aceptar tu ayuda con mi boda mientras ellos desestimaban todo lo que has construido. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por ser una cobarde. Le tendí la mano. Laura, no fuiste una cobarde. Estaba sobreviviendo a una dinámica familiar difícil, igual que yo. Pero fuiste lo suficientemente valiente como para irte, para exigir respeto. Se secó los ojos. He estado fingiendo, manteniendo la paz y observando cómo hablan de ti cuando no estás. No está bien, Sara. ¿Qué dicen?, pregunté, sin estar segura de querer saberlo pero necesitando escucharlo de todos modos. Papá actúa como si los hubieras abandonado en su momento de necesidad, como si les debieras apoyo pero lo retuviste por despecho. Ella negó con la cabeza. Nunca menciona haberte llamado canalla, o cómo ha menospreciado tu éxito durante años. Y mamá sigue su versión de los hechos. La información dolió, pero menos de lo que lo habría hecho antes. No me sorprende. Intenté defenderte en la cena de Pascua, continuó Laura. Señalé todo lo que habías hecho por la familia antes de la ruptura. Papá me acusó de tomar partido y mamá lloró. Fue horrible. Lamento que estés en el medio. Esa es la cuestión. Ya no quiero estar en el medio. Se enderezó, con una determinación en su expresión que rara vez había visto. Quiero estar firmemente del lado de la verdad. Por eso vine a disculparme y a decirte que ahora entiendo. Tomaste la decisión correcta. Esas palabras, tomaste la decisión correcta, desbloquearon algo que no me había dado cuenta de que todavía estaba fuertemente atado dentro de mí. Una duda persistente de que quizás había sido demasiado dura, demasiado implacable, demasiado dispuesta a alejarme de la familia. Escuchar la validación de mi hermana se sintió como un permiso para finalmente liberar por completo ese último hilo de culpa. Durante la visita de 4 días de Laura, hablamos más abierta y sinceramente de lo que nunca lo habíamos hecho al crecer en la casa de nuestros padres. Ella compartió sus propias luchas con los estándares imposibles de nuestro padre y la evitación de conflictos de nuestra madre. Le mostré mi nueva vida, el negocio, el programa de mentoría, la comunidad que había construido. En su última noche, mientras caminábamos por un sendero cercano a la luz de la luna, Laura preguntó, ¿crees que alguna vez te reconciliarás con ellos? Consideré la pregunta cuidadosamente. Estoy abierta a una relación si puede ser sana, pero he dejado de esperar que cambien o que de repente me vean con claridad. Esa aceptación ha sido la parte más curativa de todo este viaje. Pareces más ligera, observó, más tú misma. Lo soy, asentí. Resulta que vivir para tu propia aprobación es mucho más sencillo que perseguir la de otra persona. Los meses siguientes trajeron acontecimientos inesperados. Mi charla TED sobre el éxito más allá de las credenciales se hizo viral, atrayendo la atención tanto al programa de mentoría como a mi nueva plataforma. Recibí cientos de mensajes de personas que habían enfrentado dinámicas familiares similares después de elegir caminos poco convencionales. Tu historia me dio valor para dejar de disculparme por mis elecciones, escribió un joven empresario. Dejé la universidad hace 3 años para iniciar mi negocio y mis padres todavía me presentan como tomándome un descanso de la escuela. Escuchar cómo navegaste juicios similares me ayudó a establecer límites sin culpa. Estas conexiones me recordaron que las historias personales, cuando se comparten auténticamente, crean puentes entre experiencias. El dolor que había soportado ahora servía a un propósito mayor que mi propio crecimiento. Ofrecía a otros permiso para confiar en sus propios caminos. En julio, recibí un correo electrónico inesperado de Alex. Papá tuvo un ataque al corazón leve. Está estable, pero fue un susto. Pensé que debería saberlo. Me quedé con la noticia, revisando mis emociones. El viejo patrón habría sido la culpa inmediata y la prisa por arreglarlo todo. En cambio, sentí compasión sin responsabilidad. Después de hablarlo con el Dr. Peterson,
Envié flores al hospital con una simple nota, deseándote una pronta recuperación, Sara. No ofrecí dinero. No volé a casa. Reconocí la situación sin reactivar la dinámica insalubre. Fue un pequeño momento, pero representó un enorme crecimiento. A medida que se acercaba el primer aniversario de mi mudanza, me di cuenta de que quería conmemorar la ocasión de manera significativa. Decidí organizar una reunión en mi casa, en parte una inauguración, en parte una celebración de nuevos comienzos. Invité a mis amigos locales, socios comerciales, mentores del programa y a Laura, quien prometió volar para el fin de semana. La noche de la fiesta, mi casa se llenó de risas y conversaciones. Personas de diferentes partes de mi nueva vida conectaron entre sí, creando un tapiz de relaciones que nunca había imaginado posible un año antes. Después de la cena, mientras todos se reunían en la terraza para el postre, Laura chocó su copa para llamar la atención. «Quiero proponer un brindis», anunció. «Por mi hermana Sara». Hace un año tomó una de las decisiones más difíciles que cualquiera puede tomar. Elegirse a sí misma después de toda una vida eligiendo a todos los demás. Dejó atrás las críticas y el amor condicional para construir esta hermosa vida donde puede brillar tan intensamente como siempre estuvo destinada a brillar. Por Sara y por el valor que se necesita para empezar de nuevo. Las copas se alzaron mientras mis ojos se llenaban de lágrimas. Mirando estas personas que me aceptaban exactamente como era, que celebraban en lugar de disminuir mis logros, sentí una profunda sensación de hogar que no tenía nada que ver con la geografía. Más tarde, después de que los invitados se hubieran ido y Laura se hubiera retirado a la habitación de invitados, me senté sola en la terraza, observando el ritmo de las estrellas a la luz de la luna. El viaje desde aquel devastador día de Acción de Gracias hasta este momento de satisfacción no había sido lineal ni fácil. Hubo contratiempos, momentos de duda y muchas lágrimas. Pero sentada allí con aire fresco en mi piel y estrellas sobre mi cabeza, sabía con una certeza profunda que no cambiaría esta paz tan difícil de conseguir por ninguna cantidad de aprobación familiar condicional. A veces, los rechazos más dolorosos nos llevan exactamente a donde necesitamos estar. A veces, perder lo que creíamos necesitar deja espacio para lo que realmente merecemos. Y a veces, la familia que creamos por elección resulta ser más nutritiva que aquella en la que nacimos. Mientras observaba los suaves contornos de las montañas que reflejaban la luz de la luna, le susurré un agradecimiento a mi yo más joven que había encontrado el coraje de alejarse, no de la familia, sino hacia la autenticidad, hacia una vida medida no por las estrechas definiciones de éxito de otros, sino por la libertad de definirla por mí misma. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que elegir entre complacer a los demás y honrarte a ti misma? ¿Has encontrado el coraje para alejarte de relaciones que te disminuían en lugar de celebrarte? Comparte tus experiencias en los comentarios a continuación. Y si mi historia resonó contigo, por favor, suscríbete para escuchar más reflexiones sobre cómo construir una vida de éxito auténtico. Recuerda, a veces las decisiones más difíciles conducen a la mayor libertad. Gracias por ser parte de este viaje conmigo.